Entonces, ¿qué podemos considerar que es la dirección? Entonces la dirección antes se relacionaba mucho con esa función de mando, con esa función de darle órdenes a las demás personas, y siempre era una persona, el director se consideraba como algo inalcanzable, ¿no? Como algo al que había que tenerle miedo, que supervisaba el trabajo de los demás con la capacidad de despedirlos, con la capacidad de ver las cosas malas para disminuirles el sueldo. Entonces era como más o menos el malo de la película. Resulta que eso ha venido cambiando con la década, como todo tiene que ver con la parte de la administración, y ya no se entiende como esa figura autoritaria en el hecho de convertirse como en un juez, como en un sentenciador de quién se hace bien su trabajo y quién no, y se ha convertido más bien en una característica de responsabilidad sobre las demás personas. Entonces es la responsabilidad sobre los recursos humanos de la organización, sobre ese capital que existe. Y lo que se busca es mejorar siempre la atención del cliente, que es una de las tendencias que se tiene actualmente en toda la parte de la administración, darle la prioridad siempre a los clientes. Entonces es tratar de administrar esos recursos humanos que tiene la organización, las personas, su equipo de trabajo, para lograr los objetivos de la organización. Entonces ya se ha cambiado ese concepto del malo de la película como alguien que tiene que tratar de ayudar a los otros a cumplir con los objetivos. Entonces está más asociado con la parte de dirigir desde la perspectiva de que las personas se motiven. Por eso es que ahí el logo dice entre motivación y autoridad. Entonces ejercer esa autoridad, pero siempre motivando al otro a dar lo mejor de sí, de que las cosas siempre funcionen de la mejor manera. Entonces ahí entra el concepto que hablábamos de la motivación. ¿A qué se refiere la motivación? Es como la disposición que tienen las personas para realizar un esfuerzo con tal de lograr alguna meta, algún objetivo. Y ese esfuerzo no siempre es el mismo para todas las personas. Entonces hay unos que sí sienten las funciones que están cumpliendo dentro de la organización como propias, les gusta lo que hacen. Yo siempre les he dicho a ustedes que traten de buscar un trabajo en el que sientan que lo que están haciendo les satisface, que sientan esa motivación. Y hay otros que definitivamente están ahí porque les tocó. Entonces ahí es un poco más difícil de manejar, porque esas personas que no sienten que encajan en el lugar y las funciones que están desarrollando tienden a frenarse, ¿no? A que todas las cosas como que se bloquean, como que lo que él está tratando de alcanzar no puede hacerlo y que no se siente en el lugar adecuado. Entonces, un director tiene que alcanzar eso, alcanzar que las personas se sientan motivadas, que sientan que sus necesidades individuales se están alcanzando, que todas sus funciones están acordes a su capacidad, y también la parte de la remuneración económica también es muy importante. Muchos empleados pues trabajan sencillamente porque necesitan un sueldo, necesitan cubrir unas necesidades económicas, y entonces ahí también está su motivación, trabajar por esa remuneración. Y cuando hay algún tipo de restricción en cuanto a si su trabajo equivale con lo que él está recibiendo, o si sus funciones se reconocen, entonces ahí es donde las cosas empiezan a fallar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay 3 elementos claves que hay que tener en cuenta en la motivación. Entonces primero es el esfuerzo. Puede que las personas cumplan con sus funciones, pero que no se estén dando al máximo, que ese esfuerzo sea el mínimo. Entonces el esfuerzo es muy importante en la parte de la motivación, y es la medida de la intensidad. Entonces cuanto la persona esté motivada, pues su esfuerzo será mayor. Entonces hará de una mejor manera el trabajo que se le ha encargado. El segundo elemento que hay que tener en cuenta aquí en la parte de la motivación es la necesidad. Entonces todos seres humanos tenemos necesidades que necesitamos cumplir, no solo necesidades como la alimentación, como el techo, sino también necesidades psicológicas. Entonces esas necesidades que estén satisfechas hace que la persona disminuya su tensión y que se motive en lo que está haciendo, que sienta
que lo que está realizando en verdad está aportando tanto a la organización como a sí mismo. Entonces, el tercer elemento son las metas de la organización. Cuando las personas tienen claras cuáles son esas metas organizacionales, cuáles son esos propósitos generales que tiene la organización o la empresa, y coinciden con las que ellos están desarrollando de forma individual, se logra una motivación de las personas. Entonces, cuando se alinea tanto la motivación personal con la de la organización, es donde las cosas realmente alcanzan un buen nivel. Y existen diferentes teorías para alcanzar esa motivación dentro de las personas. Entonces, esas teorías han sido desarrolladas por múltiples personas, psicólogos en su gran mayoría, en Norteamérica. Ellos son los que lideran esta parte de la motivación y las que les voy a nombrar ahí son desarrollados por ellos. Entonces, una de las aclaraciones que se hacen es que se deben adaptar estas teorías a nuestra cultura, porque las culturas son muy distintas de un lugar a otro. Ahora, si tenemos en cuenta nuestra cultura colombiana, pues tiene toda una idiosincrasia muy particular, entonces hay que adaptarlas a lo que nos motiva a nosotros, a los colombianos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se debe integrar. Estas teorías tienen que integrarse a lo que ya existe. En la organización hay personas que ya están motivadas y hay cosas de la organización que las motivan. Entonces tampoco es echar atrás todo lo bueno que se tiene, sino reforzar eso bueno e integrar esas nuevas teorías que estamos aplicando. Y la acción, como siempre, es motivar y hay que diferenciarla muy bien con manipular, ¿no? Manipular es algo completamente distinto. Decirle, si no trabajas entonces no se te paga el sueldo, eso es otra cosa. Entonces no hay que confundir la motivación con la manipulación. Entonces veamos más o menos de qué se tratan estas teorías. Bueno, la primera teoría que vamos a ver es la teoría de las jerarquías de las necesidades. Entonces, este autor plantea que dentro de cualquier ser humano existen 5 necesidades y esas necesidades tienen cierta jerarquía. Entonces, como primer nivel, el nivel más básico para él son las necesidades fisiológicas. Entonces, esas necesidades como el alimento, como la comida, como el techo, como los requerimientos que toda persona tenemos. Después, sobre esa base de esa necesidad primordial fisiológica que tenemos todos, está la segunda, que es la necesidad de la seguridad, de sentirse protegido, tanto de forma física como de forma emocional. En la tercera encuentra las necesidades sociales, entonces esa aceptación, la pertinencia, el afecto, todo eso entra de las necesidades sociales. La cuarta está la necesidad de la estima, entonces factores internos como el respeto hacia ellos mismos, la autonomía que se tiene dentro de las funciones que se están cumpliendo y cómo se les reconoce esos logros que ellos generan. Entonces está el estatus, el reconocimiento, la atención, todo este tipo de cosas entra en la cuarta necesidad. Y la quinta es la autorrealización, entonces todas las personas necesitan sentir que están logrando lo que se propusieron en un principio, que están creciendo dentro de la organización, porque eso es otra cosa que desmotiva a la gente, que siempre están en la misma función, siempre hacen sus mismos trabajos, lo hacen bien, pero otras personas van ascendiendo de cargo por encima de ellos, por circunstancias que no tienen nada que ver con el mérito. Entonces, el crecimiento dentro de la organización también es un aspecto muy importante. Está la autosatisfacción y el potencial propio que se puede llegar a alcanzar. Entonces, todos somos buenos en diferentes funciones, en diferentes características, y eso es lo que le genera a la gente la parte de la motivación. Entonces, este autor dice que si las necesidades se satisfacen de forma ascendente, o sea, primero se cubre las necesidades fisiológicas, luego va la seguridad, luego va la social, luego va la estima y por último la autorrealización, si se puede cumplir de esa forma, puede que nunca se logre satisfacer plenamente todas, pero si puede cubrirse de cierta forma cada uno de esos aspectos y la persona se ve
realizada por lo menos de una forma básica en cada una de ellas, entonces se logra esa motivación dentro del empleado en la organización. La segunda teoría habla de la motivación con relación a la higiene. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Dice que hay factores que están relacionados con la satisfacción del trabajo. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, que el espacio de trabajo sea un espacio adecuado. Entonces, él dice que esos factores externos, por ejemplo, que lleguen por la mañana los empleados y encuentren toda la oficina hecha un desastre, o que está muy sucia porque resulta que las personas del servicio entran después. Entonces, todo eso dice que restringe un poco la motivación. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, en algunas organizaciones las personas que son encargadas de la parte del aseo entran una hora antes que las personas que van a laborar. Entonces, para que ellos ya tengan el lugar ordenado y el lugar limpio, y cuando el empleado llega ya encuentra un lugar mucho más confortable para realizar su trabajo. La tercera teoría habla de 3 necesidades. A diferencia de la primera que renombraba 5, él basa solamente en 3 y dice que los motivos de cualquier persona dentro de su labor se concentran en estas 3 necesidades. La primera es la necesidad del logro, que se pueda destacar el logro en la relación de acuerdo a las normas y al esfuerzo que él ha logrado, el éxito que ha cumplido. Entonces mire que aquí tiene un poco de relación con la primera, porque dice que cuando a las personas se les reconoce su buen trabajo y los éxitos que tienen, la gente se ve motivada. La segunda es la necesidad del poder. Cuando esas personas que logran cierto éxito, cierto reconocimiento, manejan de forma adecuada su poder. Si hay alguna pregunta por allí, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, como les contaba, la segunda es la necesidad de poder. Que si tienen un logro y avanzado, entonces tengan también la capacidad de tomar decisiones, y eso se refiere dentro del concepto del poder. Y la tercera necesidad es la necesidad de afiliación, de sentirse relacionado o vinculado con las otras personas de su labor. Entonces, cuando hay buenas relaciones, eso ya lo habíamos hablado anteriormente en otras sesiones, cuando las relaciones entre los compañeros de trabajo son buenas, entonces hay una buena motivación. A eso se refiere. La cuarta teoría habla de la igualdad, y entonces establece que los empleados que tienen esa misma nivel jerárquico, si sienten que tanto sus insumos como sus resultados son correspondientes a los de sus iguales, entonces cualquier persona se siente motivada a seguir trabajando. Cuando se empieza a presentar una desigualdad, por ejemplo, que a otros se le dé mayor recurso, se le dé más tiempo para desarrollar su trabajo, o se le dé ciertas características, entonces eso empieza a desequilibrar la motivación dentro de los empleados. Y la última habla sobre la expectativa. Entonces, cómo las personas de forma individual actúan basados en esa expectativa de lo que van a lograr. Entonces, yo trabajo y yo creo que voy a lograr, tengo esta expectativa que voy a alcanzar ciertas cosas. Entonces dice que hay 3 relaciones. Hay un vínculo entre el esfuerzo y el desempeño. Si la persona se da cuenta que si trabaja de cierta cantidad de esfuerzo, lo lleva a cierto desempeño y que eso va a obtener cierta recompensa, entonces hay una motivación. Entonces, él dice, y cito directamente al autor, dice, hay que aspirar a 2 cosas en la vida. Primero, a obtener lo que uno quiere y después a disfrutarlo. Entonces, resulta que muchas veces los empleados logran un buen desempeño, pero no se les da tiempo de disfrutar ese éxito que ha logrado y ya se lo sobrecarga con otra cosa que tienen que hacer. Entonces, hay que también darles tiempo de que ellos disfruten ese momento de éxito porque han logrado bien las funciones y lo que se han propuesto. Lo segundo es un vínculo que hay después del desempeño con la compensación. ¿Hasta qué grado esa persona cree que ese desempeño que está logrando lo lleva a un resultado deseado? Entonces, esa compensación, que en muchos casos, en la mayoría de los empleados, es de forma económica y en otros es de forma
de posición o de reconocimiento, ¿cómo están viendo esa compensación por su trabajo? ¿En verdad sienten que hay un equilibrio ahí en esa parte o sienten que están trabajando demasiado y están obteniendo muy poco por ese trabajo que están desarrollando? Y la tercera es la parte de la atracción, la importancia de que una persona le da ese resultado o esa compensación que obtiene, lo que puede lograr en el puesto que se está desarrollando. Porque puede que la persona sí esté recibiendo una compensación, pero él sienta que ese lugar, ese puesto no le atrae, o sea que no es lo que él realmente quiere para su desempeño laboral. Entonces, todas estas teorías, como ya lo habíamos dicho, están elaboradas en Estados Unidos, entonces hay que tener mucho en cuenta que hay que hacerlas adaptables a la cultura que se esté viviendo dentro de la organización y también a las personas. Entonces, una de las principales cosas que tiene que hacer cualquier administrador ejerciendo la dirección o cualquiera de las otras funciones que hemos visto es conocer a las personas con las que trabaja. Y una de las principales es la escucha, por eso hablábamos de la comunicación asertiva la clase pasada. Entonces, cuando nosotros conocemos a las demás personas, podemos saber cuáles son esas cosas que los motivan y de esa forma tratar de trabajar con ellos de una forma individual, porque no a todos nos motivan las mismas cosas. Entonces hay que también entrar a equilibrar con cada persona individualmente qué es lo que necesita para esa motivación. Entonces es una parte muy importante el conocer a las demás personas. Y también lo que decíamos, ¿no? Que la manipulación no sea lo que nosotros creemos que es motivación, porque es muy distinto. Motivar es hacer que la persona haga las cosas por gusto. En cambio, la manipulación lo que hace es volverlo una obligación. Y cuando se vuelve una obligación, no es cuando la persona está disfrutando lo que está haciendo, sino todo lo contrario. Empieza a verse como frustrado. Bueno, el otro componente que íbamos a hablar el día de hoy es la parte de la autoridad. Entonces, dentro de la dirección entran esas dos partes muy fundamentales. Una es motivar a las personas, pero también ejercer esa autoridad, porque a veces los directores vueltas se pasan de buena gente y entonces los empleados pierden ese concepto de autoridad sobre ellos. Entonces tampoco es eso, es como les decía, buscar un equilibrio entre las dos cosas, motivar pero ejerciendo la autoridad, pero esa buena autoridad, no esa autoridad que se vuelve pesada para las personas de manejar, que sientan que el otro los está obligando a desarrollar las cosas, sino que es tratar de equilibrar que todos sean una sola, ¿cómo se puede decir? Una sola organización, que todos forman parte de esa misma empresa, de esa misma equipo de trabajo y que todos reman hacia el mismo lugar. Entonces, eso es lo que tiene que buscar la autoridad. Entonces, un concepto muy importante dentro de autoridad es el concepto de la influencia. ¿Cómo influimos nosotros con respecto a las otras personas? ¿Cómo somos capaces nosotros de modificar ese comportamiento que la otra persona tiene? Entonces, hay influencias negativas. Por ejemplo, no sé si ustedes, pero por lo menos a mí en la casa las mamás les saben decir a uno, no se junte con fulano de tal porque esa es una mala influencia. Entonces hay personas que ejercen influencias de forma negativa, pero hay otros que lo hacen de forma positiva. Entonces asimismo hay personas que lo guían a uno por el buen camino. Entonces el director tiene que convertirse en eso, en una influencia positiva hacia los demás empleados de la organización. Y también está la parte del poder, ¿no? Porque el poder es esa facultad que tiene de influenciar a las otras personas. Y hay que ejercer un poder legítimo, un poder de autoridad de la parte buena, no ese poder que dice yo hago lo que quiero y usted no sabe con quién está hablando, que es una frase que la hicieron muy célebre algunas personas que tenían cierto nivel de autoridad, entonces creen que porque tienen el poder entonces pueden pasar por encima de los demás y pasar por encima de las reglas y las normas. No, es el poder que permite influenciar de forma positiva a los demás miembros de la organización. Entonces esa es la parte de la autoridad que hay que manejar. Hay dos tipos principales de autoridad que se pueden distinguir. Entonces hay un tipo de autoridad que se conoce como epistemológico
y hay otro que es deontológico. Entonces, ¿de qué se trata el primer tipo? Es esa autoridad que se sabe, la autoridad o el poder del saber que fundamenta, es decir, la persona que sabe más sobre un tema específico. Entonces, hay personas que tienen un conocimiento, una experiencia adquirida a través de los años porque han ejercido una labor durante mucho tiempo. Entonces, eso les permite tener un conocimiento de esas funciones, tener un conocimiento de la organización. Y a eso se refiere la autoridad epistemológica, cuando uno reconoce en esa otra persona que sabe lo que está haciendo. Entonces, es muy triste muchas veces ver que hay personas que se encargan de la dirección de algún proyecto, de alguna organización o de alguna empresa y que no tienen ni idea de lo que la empresa hace. Entonces, ahí es donde se pierde esa autoridad epistemológica, porque las personas que conforman la organización no reconocen ese conocimiento que tiene y que debería tener una persona que ejerza la autoridad. Está la otra parte de la autoridad, que es la autoridad deontológica. No es la de lo que se sabe acerca de algo, sino lo que corresponde al que preside, es decir, lo que está designado para presidir. Entonces, es ese otro componente que tienen algunas personas que solamente con el hecho de que se paran frente a usted, usted sabe que esa es la persona que ejerce la autoridad. Entonces, esta es un poco más compleja porque no solo es conocer de lo que se está tratando, sino también ese saber manejar al otro. Entonces, ser esa influencia positiva sobre el otro y ejercer ese poder. Porque hay algunas personas que tienen la autoridad, pero no son capaces de transmitirla a los otros. Entonces, esa autoridad deontológica hace ese ejercimiento solamente con la presencia, con la forma de ubicarse, con la forma de hablar hacia las otras personas. No es gritar, ¿no? Algunos lo confunden con el gritar, no es el gritar. Hay personas que hablan de forma bajita, pero de todas maneras ejercen esa autoridad deontológica. Tienen esa capacidad de mando. Algunos nacen con esa capacidad, pero eso no significa que cualquiera no pueda lograrlo. Todo con esfuerzo y con trabajo se puede conseguir. Entonces, cualquier persona puede adquirir esa autoridad deontológica. Y también la autoridad epistemológica, porque el conocimiento se adquiere, sobre todo en esta era de la información, donde tenemos a un clic acceso a mucha tipo de datos acerca de un tema específico. Entonces perfectamente podemos adquirir cualquiera de los dos tipos de autoridad, y es importante que un director tenga los dos: conocimiento de lo que se está haciendo y esa capacidad de transmitir esa autoridad hacia las demás personas. Entonces, la primera autoridad, que es epistemológica, es muy propia de nosotros los ingenieros. Entonces, cuando nosotros asumimos algún trabajo, obviamente de ingeniería, porque pasa, algunos ingenieros terminan en trabajos completamente diferentes a lo que estudiaron, pero cuando ejercemos algún cargo dentro de nuestra área de estudio, nuestra autoridad epistemológica se da. O sea, nosotros los ingenieros se nos nota que sabemos las cosas, tenemos el conocimiento científico, y la parte deontológica es tal vez lo que a veces nos falta, ¿no? Entonces, saber transmitir esa autoridad hacia las demás personas, como les digo, no es de imposición, sino es más bien como ganarse la confianza del otro, ganarse el respeto. El respeto es algo muy difícil de ganarse y se gana obviamente con un incremento diario, o sea, con un trabajo constante con las demás personas. La parte de la influencia positiva, dice el autor que existen 4 caminos que usted puede tomar para tratar de ejercer una influencia positiva hacia las demás personas. El primer camino es el ejemplo. Es muy triste ver a veces algunos directores que exigen puntualidad a sus empleados, pero él es el que llega más tarde de todos. Entonces, antes que exigir es cumplir. Entonces, si usted le exige a los demás que sean puntuales, usted debe empezar con la puntualidad. Lo otro que se tiene es también la parte de el conocimiento. Entonces, con el ejemplo de cómo se realizan las cosas, a las personas les queda más fácil cumplir con esas funciones. Por eso es que la autoridad epistemológica es muy importante. Usted no puede dar un ejemplo de cómo hacer alguna actividad si no tiene ni idea de esa actividad. Entonces, tampoco es que el jefe se va a poner a hacerlo todo, pero sí puede, en un momento en el que detecte que algún empleado está haciendo mal una función, decirle, vea, se hace de esta forma. Entonces, como se tiene ese conocimiento, se puede dar ese ejemplo y esa persona puede empezar
a cumplirla. Entonces la parte del ejemplo es muy importante en la influencia positiva. Otro camino es el consejo. Entonces, ¿cómo transmitir mi conocimiento hacia otra persona de una forma en la que yo lo esté aconsejando y no regañando? Entonces, esa es otra parte de la influencia que es difícil de lograr, pero poco a poco, con constancia, como les digo, conociendo a las otras personas, se puede realizar esta parte de la influencia. Y el tercero es el convencimiento. Entonces, ahora es muy difícil tratar de convencer a las personas porque la mayoría de la gente está bombardeada de mucha información. Entonces usted abre, por ejemplo, las redes sociales, abre el Facebook y resulta que hay una cantidad de información sobre todos los temas y la mayoría es falsa. Entonces, tratar de convencer a alguien de cómo son las cosas en verdad es muy difícil, porque está siendo bombardeado desde diferentes fuentes con diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, pues al gobierno le queda muy difícil convencer a todo el mundo de que es verdad, porque uno abre y entonces le dicen, no, eso es pura mentira, eso es una influencia que están haciendo para ganar más dinero, que eso es puro cuento. Entonces, es difícil ejercer esa parte del convencimiento. Entonces, eso también ocurre en las organizaciones. Entonces va el jefe y le dice, vea, las cosas se hacen o estas funciones se realizan de esta forma. Pero entonces ya llega otro compañero y dice, no, ¿qué te vas a poner a hacer todo eso? Hágalo así sencillito nomás y lo pasa que ahí pasa. Entonces ahí está el problema del convencimiento. ¿Cómo nosotros, siendo directores, siendo los administradores, puedo hacer que la otra persona se convenza que la forma correcta es la que yo le estoy diciendo? Y que no se dejen influenciar de forma negativa por las personas que tratan de hacer las cosas de forma no adecuada. Entonces ahí va toda la parte de la legalidad, de la ética, que también se puede ver influenciado mucho en esta parte. Y la cuarta es la cohesión. Entonces, ¿cómo yo puedo a través de mi influencia tratar de modificar actitudes, de modificar procedimientos que las personas hacen de forma inadecuada? Entonces, uno de los aspectos más difíciles que aprender para una persona es el desaprender esas costumbres que ya se adquirieron anteriormente por malas influencias o por otros empleos en los que se permitía que las cosas se hicieran de forma equivocada. Cómo hacer que la persona desaprenda esas malas costumbres y adquiera unas buenas costumbres. Entonces ahí está la parte de cómo se complementa la influencia positiva, con el ejemplo, con el consejo, el convencimiento y la cohesión. Hay otra parte importante en la autoridad que es cómo son las influencias interpersonales, lo que estábamos hablando. Toda organización se compone de una red de diferentes personas. Hay algunos miembros del equipo que trabajan juntos, pero también tienen que trabajar con otros equipos que trabajan entre ellos. Entonces, ¿cómo todas esas influencias de todas esas personas interconectadas trabajando en conjunto se relacionan? Entonces, se habla sobre ciertas influencias que se pueden dar en estas redes de trabajo. Está la autoridad formal. Entonces, es la persona que percibe a su jefe inmediato o a su administrador con un poder oficial para darle órdenes. Entonces, que lo reconoce como la autoridad que está mandando en esa parte. Pero hay otra parte del poder de la recompensa. Entonces, donde la persona que trabaja percibe al administrador con una capacidad directa o indirecta de otorgar premios o otorgar también castigos. Entonces, ese es el poder de la recompensa y también el poder del castigo. Y la parte del poder del experto. Entonces, cómo esa persona recibe al administrador como un poseedor de ese conocimiento, de esa experiencia importante, a quien puede acudir si tiene algún problema. Porque la parte de la confianza también es un complemento en la autoridad. Puede que usted ejerza una buena autoridad, pero no transmite la confianza a los empleados y cuando ellos tienen algún problema no acudan a usted en busca de consejo, sino que prefieran hacerlo con otras personas que tal vez no los guíen de la forma adecuada. Entonces es muy importante transmitir también esa confianza en el poder del experto, que puedan acudir a usted y que usted los va a aconsejar y no los va a regañar. Y está el poder del referente. ¿Cómo siente que el administrador
por su forma, su comportamiento, cómo asume su trabajo, puede ser un referente para el trabajo de los demás compañeros. Entonces, con todos estos aspectos es como si influencia la parte de la autoridad, ejerciendo un buen trato con las demás personas, entendiéndolos, dándoles una motivación y siendo una influencia positiva para su trabajo. Entonces, de eso se trata más o menos toda esta parte de la autoridad, de las diferentes actitudes que se tienen que tomar. Como les digo, es muy dependiente de las personas con las que estamos trabajando. Hay gente con la que se puede trabajar muy fácilmente. Ustedes ahorita en la universidad pues tienen esa ventaja de que pueden escoger con quién trabajan, entonces ustedes ya saben más o menos en sus grupos quiénes son esas personas que son afines a ustedes, con las que pueden trabajar y pueden ejercer todas esas funciones que vayan a cumplir dentro de un trabajo o dentro de algún tipo de labor que se les coloca aquí en la universidad. Pero el problema es que cuando usted ya sale a su campo laboral, usted tiene que trabajar con las personas que prácticamente se le imponen. Entonces, difícilmente usted va a tener la capacidad de escoger con quién trabajar como lo hacía en la universidad. Cuando usted por lo menos se vuelve un empleado y va a solicitar un trabajo dentro de una organización, usted le dicen y lo aceptan y entonces dice, estos son sus compañeros de trabajo. Entonces apenas usted entra a conocerlos y usted tiene que aprender a trabajar con esas personas, sea que le agraden o no a usted. Entonces, todo eso es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo si usted va a ejercer el cargo de administración y de dirección, que tiene que conocer a esas personas y que todos tenemos formas distintas de afrontar las cosas buenas y cosas malas. Entonces, de eso se trata toda esta parte de la dirección, hacer que las personas afloren esas cosas buenas que tienen y dirigirlos, acompañarlos para que modifiquen esas cosas malas y así puedan todos trabajar de una forma coordinada y adecuada. Entonces, aquí yo les dejo la parte de las dudas, si tienen alguna duda sobre este tema que hemos hablado, de la dirección a través de la motivación y del buen ejercicio de la autoridad. Bueno, el compañero me dice que sí está todo claro. No sé los demás compañeros que están en la clase si les queda claro, si tienen alguna duda de esta parte. Bueno, excelente. Bueno, entonces, con referente ya a lo que tiene que ver con la asignatura, recuerden que el día de hoy pues se vence ese plazo que habíamos dejado para las actividades que estaban pendientes. Si de pronto pues yo sé que hay algunos casos de algunos compañeros que hace poco se unieron a la asignatura y de pronto no tuvieron tiempo de ponerse al corriente, pues ya saben, me escriben por el interno y ahí vemos cómo solucionamos. Pero pues la idea es que el día de hoy pues todos nos pongamos al día para yo poderme también entregarles a ustedes pues las calificaciones correspondientes a esas actividades. Entonces hoy cierro con la mayoría. Si alguno tiene algún inconveniente pues me escribe por el interno y yo ya empiezo a calificar para que en la medida de lo posible yo espero que la próxima clase les pueda entregar a cada uno de ustedes a través del medio en el que me entregaron la actividad la correspondiente calificación. Recuerden que ahora estamos en una calificación que tiene una característica cualitativa y otra cuantitativa. Entonces yo les haré llegar a cada uno sus respectivas valoraciones dependiendo del trabajo. Entonces, dice por aquí una duda, con respecto a la entrega de actividades, ¿será que nos puede dar algunos días más? Sí, es lo que yo les estoy diciendo. Si algunos tienen dificultades con ponerse al día, porque yo sé que hay personas que apenas lograron tener conectividad
otros que apenas están desatrasándose de las clases que hemos tenido, entonces no hay ningún problema. Me escriben por el interno y yo les amplío el plazo. Ahí en la plataforma se puede ampliar el plazo de forma individual. Y a los que ya entregaron sus actividades, pues yo ya les empiezo a entregar la respectiva calificación. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Sí, no hay ningún inconveniente. Me comentan, pues la idea es que todos se pongan al día. Yo comprendo que ha sido muy complicado adaptarse a esta forma de educación, pues es distinto a lo que veníamos trabajando. Entonces, no es de desfavorecer a las personas que no han podido comunicarse desde el principio con nosotros, sino de colaborarles. Entonces, por eso se ha dado este tiempo, este plazo. Si tienen algún inconveniente, me escriben. Conmigo no hay ningún inconveniente, yo les doy más plazo. Bueno, entonces pues no queda más que decir que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben, me comunican a través del WhatsApp, del correo, cualquier cosa que tengan por informar o porque tengan alguna duda. Entonces, feliz resto de día, feliz resto de semana y que estén muy bien. Hasta luego.